mi esposo me engañó durante años con varias mujeres. Ahora, me pidió que firmara el divorcio, pero no sabe que el dinero de la separación será el último de su vida. Mi nombre es Carla, y aunque el mundo me conoce como una mujer que tiene todo, pocos saben lo que realmente he tenido que atravesar para llegar hasta aquí. ¿Quién podría imaginar que, detrás de la fachada de una esposa perfecta y una vida ideal, se escondía una historia de dolor, traición y desesperanza? Pero así fue como viví mis primeros años de matrimonio, ciega ante las mentiras que Miguel, mi esposo, me contaba a diario. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan drásticamente. Y todo comenzó con algo tan simple como una noche, una gala, y una mirada de desaprobación. La primera vez que vi a Miguel, supe que mi vida cambiaría para siempre. Era el hombre perfecto, o al menos eso pensaba en ese entonces. Me cautivó con su carisma, su confianza, la forma en que hablaba de sus logros, de su trabajo, de sus sueños. Siempre me hizo sentir especial, como si yo fuera el centro de su mundo. Me decía que no había nadie más importante para él que yo. Y eso, a mis 25 años, me hacía sentir invencible, como si nada pudiera separarnos. Cuando me propuso matrimonio, lo acepté sin pensarlo 2 veces, porque creía que había encontrado al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Con los años, Miguel se fue convirtiendo en una figura cada vez más prominente en el mundo empresarial. Su empresa crecía a un ritmo vertiginoso, y él, con su ambición insaciable, no dejaba de escalar. Siempre decía que lo único que importaba era el trabajo, que todo lo demás podía esperar. Yo, fiel a mi rol como esposa, me encargaba de mantener el hogar en equilibrio, de cuidar de él cuando llegaba cansado, de ser la imagen perfecta que acompañara a un hombre tan exitoso. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar ciertos cambios. Cosas pequeñas al principio, detalles que pasaban desapercibidos para cualquiera, pero que yo, como su esposa, conocía bien. Era en las pequeñas actitudes donde todo empezaba a desmoronarse. A veces, Miguel llegaba tarde a casa, más tarde de lo normal, y cuando le preguntaba, su respuesta era siempre la misma: tuve que quedarme trabajando, amor, sabes que esto es temporal. Yo le creía, porque confiaba en él, en su palabra. Pero con el tiempo, las excusas se volvieron más frecuentes. Había algo en su mirada, en su tono de voz, que me decía que no todo era tan sencillo como él lo pintaba. El 24 de noviembre, la noche de la gala anual de la empresa, fue el día que cambió todo. Esa noche, me despertó a las 6 de la tarde para darme los últimos detalles sobre el evento. Estaba vestido con un traje de diseñador, perfectamente pulido, impecable, como siempre. Me miró con esa mirada de esposa perfecta, y, por supuesto, todo lo que yo pensaba era que debía lucir impecable también. ¿No tienes algo más atrevido para ponerte?, me dijo con una leve sonrisa, mientras señalaba el vestido que había elegido. No era un mal vestido, pero tenía algo de sencillo, de elegante, y eso era todo lo que quería en ese momento. Pero esa noche, al parecer, no era suficiente. Yo me sentí herida, aunque no lo dije. Sabía que quería que la gente lo viera con una esposa atractiva, deslumbrante. Pero esa noche, me di cuenta de algo que nunca había pensado antes. ¿Y yo qué quería? La gala transcurrió de forma aparentemente normal, con todos los empleados de la empresa de Miguel charlando, riendo y mostrándose, como siempre, en sus mejores versiones. Mientras él hablaba con los demás, yo lo observaba desde lejos, disfrutando de la atmósfera, pero también sintiendo una creciente incomodidad. Había algo en el que no lograba identificar, algo que se escapaba entre sus sonrisas falsas. Estaba acostumbrada a su comportamiento distante, a su falta de interés por mi vida más allá de lo superficial, pero esa noche había algo más. Fue en ese momento que vi algo que me hizo helar la sangre. En la esquina de la sala, cerca de la barra de bebidas, vi a una mujer. Una mujer rubia, alta, vestida de forma llamativa, que no solo miraba a Miguel con unos ojos llenos de admiración, sino que parecía demasiado cercana a él. Yo no sabía qué hacer. Un sentimiento de desconfianza, de incomodidad, se apoderó de mí, pero lo que más me dolió fue que mi esposo no solo la conocía, sino que estaba disfrutando de su compañía de una manera que nunca había hecho conmigo. No estaba siendo el hombre que me había prometido ser,
y me di cuenta de que esa mujer no era solo una amiga, ni una colega. Era su amante. En ese momento, mi mente pasó por 1000 escenarios posibles. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué estaba haciendo en esta gala, observando a mi esposo mientras él sonreía de una manera que nunca me había mostrado a mí? ¿Por qué no había visto antes las señales? Mi cuerpo se tensó, mis manos comenzaron a sudar, y el corazón me latía con fuerza. Traté de mantener la calma, pero el peso de la realidad me cayó de golpe. Esta no era la primera vez. Ya lo sabía, de alguna manera, pero nunca había querido admitirlo. Poco después, Miguel me llamó, y con una sonrisa tensa me pidió que me acercara para presentarme a algunos de sus socios. Era como si no pasara nada, como si esa mujer, que lo observaba con esos ojos cargados de deseo, no fuera nada más que una sombra. Nos acercamos y, cuando ella me miró, sentí la frialdad en sus ojos. Ella sabía que yo sabía. Y en ese instante, me di cuenta de que él, Miguel, mi esposo, ya no solo me había traicionado, sino que había elegido hacerlo en público, sin importarle lo que pudiera pensar yo. El resto de la noche fue un martirio. A medida que avanzaba la velada, veía como él, con total naturalidad, se alejaba de mí para estar con ella. Y lo peor de todo es que no me dio ni una explicación. Simplemente se limitó a ignorarme, mientras yo, completamente destrozada por dentro, me veía obligada a seguir el guión, a sonreír, a no hacer olas. Como si nada estuviera sucediendo, como si mi corazón no se estuviera rompiendo en pedazos. Cuando llegamos a casa esa noche, Miguel estaba agotado, como siempre. Se quitó el traje, se metió en la ducha, y no dijo una palabra más. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche, en medio de su indiferencia, tomé una decisión. Ya no iba a ser la mujer que calla, que espera. No iba a seguir siendo la esposa perfecta que siempre le gustó tener a su lado. Me quedé allí, sentada en el sofá, observando cómo él dormía, y supe que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fui. Ya no era la esposa que creía que tenía todo bajo control. A partir de ese momento, su mundo cambiaría. Yo cambiaría. Porque esa noche fue el principio del final. Y lo peor de todo, es que nunca lo vio venir. Al día siguiente de la gala, la imagen de Miguel sonriéndole a la amante mientras me ignoraba seguía clavada en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que había presenciado. En lo que significaba para nosotros. Por primera vez en años, me sentí invisible para él. La mujer rubia, aquella que había estado tan cerca de él esa noche, parecía haberlo capturado por completo. Y yo, simplemente, era una espectadora en mi propio matrimonio. Miguel se comportó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, como siempre, se preparó un café, y empezó a hablar de sus planes para ese día, como si el evento de la noche anterior no fuera un asunto que mereciera ni una palabra. Cuando intenté mencionarlo, su respuesta fue fría, distante. Lo siento, pero anoche tenía muchas cosas que hacer. Estaba ocupado, ya sabes, con el trabajo. Esas palabras me golpearon, como una bofetada silenciosa. Trabajo, pensaba. ¿De verdad era tan ciego o creía que yo lo era? ¿Cómo podía explicarme lo que había visto con tanta indiferencia? Pero no iba a quedarme callada. No lo haría. No después de todo lo que había presenciado. Decidí que tenía que descubrir la verdad, y lo haría a mi manera. Sabía que el hombre que tenía frente a mí no era el mismo con el que me había casado, pero aún me aferraba a la esperanza de que en algún rincón de su ser, Miguel podía regresar a ser la persona que una vez me había mostrado ser. Así que, esa misma tarde, después de que salió para una reunión, decidí tomar cartas en el asunto. No soy una persona que normalmente invada la privacidad de los demás, pero el aire denso de mentiras que había estado respirando durante meses me obligaba a buscar respuestas. A destapar los secretos que Miguel había estado escondiendo bajo un manto de sonrisas y promesas rotas. Fue entonces cuando tomé su teléfono móvil, sabiendo que me arriesgaba, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Al principio, todo parecía normal. Mensajes de trabajo, unos pocos sobre la empresa, correos electrónicos con socios. Pero entonces, algo me detuvo.
un nombre apareció una y otra vez: Valeria. Valeria. ¿Quién era esa mujer? La frecuencia con la que aparecía su nombre en las conversaciones me heló la sangre. No solo era un nombre al azar. La forma en que él respondía a sus mensajes, el tono amistoso que usaba, me decía que había algo más entre ellos. Algo más que amistad. Revisé con cautela, deteniéndome solo cuando escuché las llaves de la puerta. Miguel había regresado. El reloj corría en mi contra. No podía dejar que me descubriera en ese momento, pero había suficiente para que las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Cerré el teléfono con rapidez y lo guardé en su lugar, disimulando mi ansiedad. Esa noche, al acostarnos, me mantuve en silencio. Mis pensamientos eran como una tormenta, pero no podía permitir que él lo supiera. Sabía que debía ser paciente, que cada palabra que decía, cada gesto que hacía, me estaba llevando más cerca de la verdad. Esa noche, no dormí bien. La desconfianza había invadido todo. Y aunque Miguel seguía durmiendo plácidamente a mi lado, yo me sentía más sola que nunca. Al día siguiente, no pude más. Durante la mañana, decidí confrontarlo. Si quería saber la verdad, tenía que escucharla de él. Sentía una rabia contenida, pero también una extraña calma, como si finalmente estuviera tomando control de mi vida. ¿Y Miguel, quién es Valeria? Pregunté, con voz firme, mirándolo directamente a los ojos. El color de su rostro cambió al instante. Pude ver cómo se tensaba. Pero trató de mantener la calma, como si pudiera engañarme con su frialdad. ¿De qué hablas? Respondió evasivo, cruzando los brazos como si tratara de protegerse de algo que ya sabía que no podría detener. No me mientas, Miguel. He visto los mensajes. Sé que es ella. ¿Quién es? Insistí, mi voz resonando con la claridad de una mujer que ya no tenía miedo a las respuestas. En ese momento, sentí que la barrera entre los dos caía, y ya no había vuelta atrás. Él se quedó en silencio, mirando al suelo, y entonces, con un suspiro pesado, lo dijo. Es solo una amiga, Carla. No es lo que piensas. Sus palabras fueron como una bofetada más, una mentira envuelta en un velo de indiferencia. Yo no lo soporté. No podía seguir viviendo bajo esa mentira, bajo esa fachada de aparente perfección que él había creado para todos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había dejado que él me tratara como si fuera invisible, como si no mereciera más que engaños y excusas? Y no me hables como si fuera estúpida, le dije, con la voz quebrada. Sabes que no te creo. ¿Qué más me estás ocultando? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Finalmente, Miguel cedió. Su rostro se hundió en la culpa, pero era demasiado tarde para arrepentirse. La verdad había salido a la luz, y no podía retroceder. Ha sido durante meses, Carla. No solo ella, hay otras, me confesó, casi sin mirarme. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero la rabia que sentí en ese momento me hizo mantenerme firme. La persona que pensaba que conocía, que había amado, ya no existía. Había desaparecido detrás de su egoísmo y de sus mentiras. No quería seguir escuchando más. Ya había tenido suficiente. Todo lo que sentía en ese momento era un vacío profundo, un sentimiento de traición tan grande que no podía ni explicarlo. Pero lo que más me dolió fue que, a pesar de todo, en sus ojos no había arrepentimiento. Solo una indiferencia que me revelaba que, en realidad, nunca le había importado tanto como yo pensaba. Salí de la habitación sin decir una palabra más. No podía mirar su rostro, no podía seguir viviendo con esa mentira. Todo había cambiado, y aunque no sabía qué haría después, algo me decía que el siguiente paso iba a ser irreversible. Mi vida con Miguel ya no tenía sentido. Mientras me dirigía a la cocina, con el corazón hecho pedazos, lo supe con certeza. Ya no quedaba nada de lo que una vez creí que era mi vida. Solo quedaba el dolor, la ira, y la necesidad de saber que podría recuperar lo que me habían robado. Esa noche no pude dormir. La habitación que antes compartía con Miguel, un lugar que alguna vez me había brindado consuelo, ahora me parecía fría y ajena.
El eco de sus palabras aún resonaba en mi mente. Ha sido durante meses, Carla. No solo ella, hay otras. Cada sílaba me quemaba, como si me hubiera arrancado una parte de mí misma, una parte que había confiado en él ciegamente durante años. ¿Cómo había podido no ver las señales? ¿Cómo había dejado que todo se desmoronara sin siquiera notarlo? Las preguntas me atormentaban, pero, a pesar del dolor que sentía, algo dentro de mí se despertó. Una chispa, tal vez de rabia, tal vez de supervivencia, comenzó a crecer en mi interior. Pasé los siguientes días en un estado de trance. Fui a trabajar como siempre, pero mi mente nunca dejaba de divagar. Hablaba con mi familia, con mis amigos, pero no podía quitarme el peso del engaño que Miguel me había hecho cargar. Lo más difícil fue saber que, en el fondo, ya no me sentía la misma. Algo había cambiado, y aunque me costaba aceptarlo, sabía que no podía seguir siendo la mujer que toleraba el desprecio y las mentiras. Esa mañana, decidí hacer algo que nunca había considerado antes: me inscribí en un curso de liderazgo. No sabía exactamente por qué, pero algo me impulsó a hacerlo. Tal vez fuera el deseo de recuperar una parte de mí misma que había perdido, o tal vez fuera simplemente la necesidad de demostrarme que aún podía ser algo más que la esposa ignorada de un hombre infiel. Pasaron semanas, y cada vez que pensaba en Miguel y en su traición, una sensación de liberación comenzó a invadir mi mente. Lo que había sido un golpe devastador en un principio se transformó en algo más grande, algo que no podía ignorar. No iba a dejar que esa mentira definiera mi vida. No iba a dejar que me destruyera. Aunque aún había días en los que la tristeza me envolvía, aprendí a buscar consuelo en mi propio poder. Y fue en una de esas tardes, mientras estaba en una reunión del curso, cuando conocí a alguien que cambiaría por completo la dirección de mi vida. Era un hombre alto, con una presencia imponente. Su nombre era Raúl, y parecía entender el dolor que llevaba dentro sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Su mirada era cálida, pero al mismo tiempo, había algo en su actitud que mostraba una inteligencia aguda, como si estuviera observando todo a su alrededor con una precisión fría. Raúl era un empresario exitoso, dueño de una cadena de consultorías. Su vida parecía perfectamente estructurada, todo en su lugar. Sin embargo, no fue su éxito lo que me cautivó. Fue la manera en que me miraba, la forma en que parecía ver a través de mí, como si supiera que yo también tenía una historia detrás. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Había algo en el que me hacía sentir menos vulnerable, como si de alguna manera me entendiera sin juzgarme. Un día, mientras tomábamos un café después de una sesión del curso, Raúl me hizo una propuesta que nunca habría imaginado. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que tú tienes un potencial que ni siquiera tú misma reconoces. ¿Has pensado alguna vez en liderar un proyecto propio? Me dijo con una calma inquietante, mirándome fijamente. Su propuesta me dejó pensativa. No sabía si reírme o tomarla en serio, pero lo que sí sabía era que algo había cambiado en mí. La vida me había golpeado duramente, pero había aprendido a reaccionar, a mirar las circunstancias con una nueva perspectiva. Y no sé, la verdad es que mi vida está en un punto en el que todo parece perdido. Después de lo que Miguel me hizo, no estoy segura de tener fuerzas para empezar de nuevo, le respondí, con una honestidad cruda que, por primera vez en mucho tiempo, me liberaba. Raúl me sonrió, pero su sonrisa no era la típica de alguien que intenta consolarte, sino la de alguien que ve más allá de lo evidente. A veces, las personas más fuertes nacen de las adversidades. No me malinterpretes, no estoy diciendo que lo que has vivido sea algo positivo. Pero lo que has aprendido de ello puede ser la clave para tu próximo paso. Y no estás sola en esto, Carla. Te ofrezco mi apoyo, si decides dar el salto. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para reconstruir mi vida de una manera que nunca imaginé? Lo que sucedió después fue un giro inesperado. Raúl, más allá de ser un simple empresario, se convirtió en mi mentor. Con su ayuda, empecé a liderar mi propio proyecto, una idea que había tenido en mente hacía tiempo pero que siempre había dejado de lado. No solo me impulsó a avanzar en el ámbito profesional, sino que también me hizo ver que el poder para cambiar mi vida estaba en mis manos. Mientras tanto,
Miguel seguía en su mundo, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Nunca imaginó que mi vida seguiría adelante sin él, que ya no dependía de su validación para ser feliz. La ironía era que, a pesar de todo lo que había hecho, él seguía creyendo que podría tener el control sobre mí. Pensaba que, al pedirme el divorcio, se libraría de sus responsabilidades. Pero estaba equivocado. La mujer que él había dejado atrás ya no era la misma. Raúl, al verme crecer y recuperar mi confianza, comenzó a darme más responsabilidades en su empresa, invitándome a colaborar en proyectos importantes. Con el tiempo, me convertí en una figura clave dentro de la consultoría. El poder que había estado buscando, el control sobre mi vida, estaba al alcance de mis manos. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no solo había renacido profesionalmente, sino que también había sanado emocionalmente. La situación entre Miguel y yo era cada vez más tensa. Durante semanas, él insistió en que firmara los papeles del divorcio. No entendía que había cambiado. De alguna manera, esperaba que mi resignación a su traición fuera eterna, que la humillación que me había hecho pasar se desvaneciera con el tiempo. Pero no contaba con el renacer que había experimentado en esos meses de soledad y descubrimiento. No sabía si sentir ira o una satisfacción amarga al verlo tan desesperado. Cada vez que me llamaba, cada vez que se acercaba a mí con su falsa dulzura, mi interior se retorcía. Sabía que me estaba utilizando, que quería librarse de mí sin tener que enfrentar las consecuencias de lo que me había hecho. Pero esa era la parte que no comprendía, ya no era la misma mujer que había sido su esposa, la que aceptaba sus mentiras. Ahora, su traición me daba el impulso necesario para hacer algo que nunca había imaginado, no solo quería terminar con él, quería que él pagara por todo el daño que me había hecho. La oportunidad llegó una tarde, cuando recibí una llamada de uno de los abogados de Miguel. Su esposo ha decidido proceder con la demanda de divorcio. Necesitamos que firme los documentos lo antes posible, me dijo, con un tono de falsa cortesía que me hizo hervir la sangre. Su voz no sonaba como la de un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo. De hecho, parecía seguro de que, con ese divorcio, todo terminaría. Sin embargo, no tenía idea de lo que realmente estaba a punto de suceder. Decidí que esa vez no me dejaría llevar por las emociones. La venganza no debía ser impulsiva. El plan debía ser meticuloso, y lo tenía. Había aprendido a observar, a ver los pequeños detalles que podían ser la clave de todo. Raúl, quien se había convertido en más que un mentor para mí, me había enseñado que la paciencia y la estrategia eran esenciales. Y ahora era mi momento de aplicarlo. Llamé a Miguel y acepté la reunión. Quería que se sintiera cómodo, que creyera que finalmente había cedido a sus demandas. Sabía que no podía dejar que supiera qué estaba pensando. La reunión fue en su oficina, un lugar que solía ser símbolo de su éxito, pero que para mí solo era un recordatorio de lo que había perdido. Cuando me senté frente a él, observé cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa que ya no me parecía cálida, sino arrogante. Se sentó a su escritorio, cruzando las manos sobre el contrato de divorcio que me había enviado. Finalmente, ¿no? Y dijo con esa voz tan familiar que siempre había tenido la capacidad de calmarme. Ahora, sin embargo, sus palabras solo me molestaban. Y sí, finalmente, respondí, sin dejar que mi voz traicionara mi determinación. Miguel parecía feliz, demasiado feliz, por lo que estaba a punto de suceder. No se dio cuenta de que, en realidad, estaba sellando su destino. Durante la conversación, me mantuve tranquila, casi indiferente. Escuchaba sus palabras, sus excusas, sus promesas de que las cosas mejorarían si le dejaba la separación de una manera amigable. No quiero que esto se convierta en una batalla, dijo. Y yo solo sonreía por dentro, sabiendo que él no tenía ni idea de lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, lo que no esperaba fue que, en medio de esa reunión, alguien más entrara a la oficina, Raúl. Miguel se sorprendió visiblemente, pero Raúl lo saludó con una sonrisa profesional. No era solo un empresario exitoso, como había dado a entender, sino alguien con contactos importantes, con poder en los círculos en los que yo no había tenido acceso hasta ahora. Había sido una jugada estratégica. Raúl, que conocía a algunos de los principales socios de Miguel,
se había infiltrado en su mundo sin que él se diera cuenta. Lo que comenzó como una consulta en sus empresas se transformó en una conexión que, ahora, resultaba ser clave para el desenlace final de este enfrentamiento. Creo que es hora de que hablemos de negocios, ¿no crees, Miguel? Y dijo Raúl con una sonrisa fría, tomando asiento junto a mí, ignorando la incredulidad de Miguel. Fue entonces cuando, por primera vez, Miguel entendió que las cosas ya no eran lo que parecían. El golpe emocional fue inmediato, y su rostro pasó de la seguridad a la duda. Todo lo que había hecho para manipularme, todo lo que pensaba que había controlado, se desmoronaba en ese instante. Raúl, con su habilidad para negociar y su astucia empresarial, había logrado algo que Miguel no veía venir, una oferta para que su empresa fuera comprada por un grupo inversionista extranjero. Un grupo que no solo estaba interesado en su negocio, sino que también estaba dispuesto a adquirir sus activos personales, incluyendo propiedades que Miguel había adquirido a nombre de su empresa. Sin previo aviso, le había sido entregada una oferta que Miguel no podía rechazar, no sin perder su prestigio y su estabilidad financiera. Era un golpe directo a su ego, a su seguridad, a todo lo que había construido a costa de la mentira. Lo observé, viendo cómo se desmoronaba ante sus propios ojos. Él, que siempre había creído que tenía el control sobre todo, ahora se encontraba frente a la realidad. Su mundo comenzaba a desmoronarse. Pero eso no era todo. Raúl también se encargó de algo que Miguel jamás hubiera anticipado, mi parte en la empresa que ambos habíamos fundado. Aunque él pensaba que todo quedaría a su favor, con el divorcio sellado y mi ausencia de su vida, Raúl me ayudó a consolidar mi poder dentro de la misma, asegurando que Miguel no pudiera salir tan fácilmente con la mano ganadora. De repente, me encontraba en una posición en la que podía exigir mucho más de lo que él había planeado. Miguel, al darse cuenta de que las cosas no estaban a su favor, intentó jugar su última carta. Lo vi, con el rostro desencajado, tratando de manipular la situación a su favor. Pero ya era tarde. Las piezas estaban sobre la mesa, y el tablero de juego ya no era el mismo. Creo que esto es lo mejor para todos, dije, con voz calmada pero firme. Ahora, Miguel, firma los papeles y no volvamos a hablar de esto. Estoy lista para seguir adelante. Lo miré una última vez, y algo dentro de mí me dio la certeza de que, finalmente, había conseguido lo que quería, justicia, y mucho más que eso. Todo parecía haber llegado a su fin. Miguel estaba dispuesto a firmar los papeles del divorcio, ya resignado a perder lo que una vez consideró suyo. Yo estaba lista para seguir adelante, pero no podía evitar la sensación de que aún había algo más que debía hacer. Había logrado lo que quería, sí, pero la venganza no se sentía completa si no veía a Miguel enfrentarse cara a cara con las consecuencias de sus actos. Y esa era la última pieza del rompecabezas que me quedaba por colocar. El día que firmó, sus manos temblaban ligeramente. No era por miedo a lo que pudiera suceder entre nosotros, sino por la magnitud de lo que estaba perdiendo. Los ojos de Miguel brillaban con una mezcla de frustración y miedo, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. No le quedaba otra opción más que aceptar lo que le estaba sucediendo. Me entregó los papeles firmados sin una palabra. No había nada que decir, porque su silencio hablaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El hombre que alguna vez había sido mi esposo, aquel que me había humillado y mentido durante años, ya no tenía poder sobre mí. La justicia había sido restaurada, pero aún quedaba algo más, la última humillación. Después de la firma, Raúl y yo nos reunimos para dar el siguiente paso. Decidimos que lo mejor era hacer que Miguel enfrentara las repercusiones no solo en el plano personal, sino también en el empresarial. Sabíamos que, aunque su negocio estaba siendo adquirido, aún tenía ciertos activos que podían perjudicarme a largo plazo si no se manejaban adecuadamente. Fue entonces cuando Raúl, con su astucia, se encargó de desmantelar poco a poco las conexiones de Miguel. Las mismas alianzas que Miguel había utilizado durante años para manipular a las personas y salir siempre ileso empezaron a desmoronarse. Contactó a los principales socios de la empresa, revelando algunos de los acuerdos turbios en los que Miguel había estado involucrado. El hombre que siempre pensó que estaba por encima de todos ahora veía cómo sus relaciones se convertían en su perdición. El golpe final fue cuando Miguel recibió la notificación de que su principal inversor,
aquel con el que había estado en tratos durante años, había decidido retirar su apoyo por completo. Miguel, sin la red de seguridad que lo había sostenido durante todo este tiempo, se encontraba solo, despojado de su poder y prestigio. Era el principio de su caída, y yo no podía dejar de sentir una satisfacción oscura al verlo perder todo lo que había logrado. Recibí una llamada de él unos días después. Su tono era completamente diferente al que había tenido en nuestra última conversación. Ahora, su voz sonaba vacía, derrotada. Quería hablar, quería explicarse, pero yo ya no tenía interés en escuchar sus disculpas. No había nada que pudiera decirme que cambiara lo que había sucedido, lo que me había hecho pasar. Él ya no tenía poder sobre mí. Lo siento, Carla, no sabía que llegaría a esto, dijo, con una humildad forzada que nunca había mostrado antes. Me reí en silencio. No podía evitarlo. ¿De verdad pensaba que las palabras podían arreglar lo que había destruido? ¿Después de todo lo que había hecho? No había forma de que me engañara otra vez. No tienes que decirme nada, Miguel. Ya he escuchado suficientes mentiras de tu parte. Te queda lo que te mereces. Colgué el teléfono sin pensarlo 2 veces. Estaba lista para irme de su vida para siempre, pero no sin antes dejarle claro que no podía salir impune de todo lo que había hecho. Poco después, Miguel se encontró en la calle, sin negocio, sin amigos, sin apoyo. Su vida, que había girado en torno a la mentira y la manipulación, ahora se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un paria en los círculos en los que una vez había sido el rey. Sin embargo, lo más gratificante de todo fue que, en su caída, Miguel finalmente entendió lo que yo había vivido durante años. Me mudé a una ciudad diferente, más tranquila, donde las sombras del pasado no me alcanzaban. Raúl me acompañó en mi nuevo comienzo, pero esta vez no como un aliado en la venganza, sino como un amigo que había sido testigo de mi renacer. Había pasado por mucho, pero ahora sentía que había recuperado mi vida, mi independencia, y lo más importante, mi dignidad. A veces, cuando pienso en todo lo que sucedió, me doy cuenta de lo que significaba todo eso para mí. No se trataba solo de vengarme de Miguel. Se trataba de recuperar el control sobre mi vida, de dejar atrás a un hombre que no solo me había fallado como esposo, sino que había jugado con mis sentimientos, con mi tiempo y mi amor. Y al final, eso es lo que más me dolió, que él nunca me valoró, nunca entendió lo que significaba estar a su lado, hasta que fue demasiado tarde. Miguel nunca tuvo la oportunidad de redimirse. Su caída fue rápida y cruel, y eso fue lo que me dio paz. Porque, a veces, la justicia no se da en las cortes, ni en palabras bonitas. La justicia se da cuando el corazón de quien te ha hecho daño paga por sus errores, cuando los culpables ven que el destino que construyeron con sus manos también puede ser destruido por ellas. Y aunque me duele admitirlo, me siento satisfecha de haber sido yo quien desmoronó todo lo que él había construido. Yo no buscaba venganza por odio. Buscaba venganza porque necesitaba sanar, porque lo que me hizo me cambió, y necesitaba algo que me devolviera el poder que una vez cedí. Ahora lo tengo. He dejado atrás todo lo que alguna vez fue él, pero nunca olvidaré lo que aprendí de esta experiencia. Mi vida continúa, y aunque nunca desee que otra persona pase por lo que yo pasé, sé que la justicia siempre encontrará su camino. Y si yo soy quien la trae, entonces que así sea.